vamos con los datos que nos ha preparado José Ramón Riera, porque España se gasta bastante dinerito en gastos de personal. Sí, vamos a ver, es decir, he encontrado en Eurostat, es decir, los datos del último trimestre, de los últimos tres trimestres del año 2022, en el cual se publican cuánto hay gasto total público consolidado en todas las administraciones y los diferentes gastos, y para los 27 países de la Unión Europea. Bueno, mi sorpresa ha sido, digo, bueno, voy a comparar sobre todo con los grandes, es decir, a ver cómo está el gasto de personal comparado en relación a los gastos totales por cada uno de los países más importantes. Interesante. Bueno, España tiene en los 9 primeros meses del año un gasto total de personal de 110.000 millones de euros contra un gasto total de 440.000, es decir, el 24,9, el 25%. Dije, bueno, pues a mí esto me parece altísimo. Claro, en cuanto empiezas a mirar, dices, vamos a ver, Francia. Francia resulta, no señor, ¿no? Tiene un 21,4, tiene un gasto de personal de 241.000 millones contra 1.128.000 millones. Es decir, los franceses dedican el 21,4% a gastos de personal. Dices, sin embargo, pero bueno, la población es mucho mayor. O sea, quiero decir sí. Claro, pero por eso lo importante es verlo contra el gasto total. Italia el 17,9%, Países Bajos el 18,8%. ¿Y Alemania? Alemania, que tiene, ojo al parche, que esto es muy importante. Es decir, una organización administrativa que tiene 16 Länders, que tiene 12.100 ayuntamientos y que tiene 108 ciudades, es decir, 108 provincias, capitales de poder, y 12.100 ayuntamientos, tiene un gasto de personal de 220.000 millones inferior a los 241.000 de los franceses y solo supone el 16,2% del gasto. Demoledor. Esto, si dices, bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer? Pues vamos a asimilarlos a Alemania, que además es nuestra imagen. 17 autonomías, 16 Länder, 8.100 ayuntamientos, 12.100 ayuntamientos. Somos como un Estado federal. La Constitución nuestra se parece a la alemana. Efectivamente. ¿Sabéis lo que nos ahorraríamos si nos gastásemos solo el 16% en gastos de personal? 51.000 millones de euros al año. O sea, exactos, es decir, 50.900 y pico millones. Es decir, esto es una barbaridad. ¿Somos los que más gastamos? Los que más gastamos de todo. Sí. 25%. Un euro de cada 4 lo digamos a pagar empleados públicos. De cada 4 recaudados. Sí. No, gastados. Gastados. Recaudados es bastante más. Porque recaudamos, es decir, bastante menos de lo que nos gastamos. Pero si solo con el ejemplo, ¿cuántos consejeros me dijiste la última vez que tenía el señorito Sánchez de Moncloa? ¿300 no sé qué? Sí, 480 casi. ¿Durante cuánto tiempo es sostenible? ¿Esta situación durante cuánto tiempo es sostenible? El grave problema que tenemos, Alba, es que estamos generando todos los años déficit que nos lleva a deuda. ¿Y quién va a comprar la deuda? Este año los hemos cascado. O sea, 75.000 millones de euros de deuda, en teoría, con una recaudación superior casi en 46.000 millones más de ingresos que el año anterior. Sí. Y nos hemos metido entre pecho y espalda 75.000 millones. El año anterior, 82.000. El año anterior, 113.000. Claro, que era la pandemia, ya. Y nos queda lo mismo. Es decir, años magníficos como el 2019, nos metimos 38.000 millones a la espaldita, ¿sabes? Es decir, 38.000 millones de deuda. Con lo cual, ¿cuánto tiempo podemos sostenerlo? El tiempo que los mercados estén dispuestos a comprarla. Correcto. ¿Qué sucederá el día que los mercados digan, señores, si ustedes tienen que pagar un 7% de tipo de interés para que le compremos la deuda, o que nos digan, no, mira, la deuda del Reino de España, guárdensela ustedes, es decir, que la va a comprar papá, el renta la cantadora, vayan ustedes al Banco Central Europeo a ver si se la compra. El Banco Central Europeo nos está recordando, nos está diciendo, ojo, no podemos seguir haciendo
metiéndole gasolina a la inflación. La inflación es en estos momentos nuestro mayor incendio. Sí. El gasto público que se excede al de los ingresos públicos es meterle gasolina al fuego para apagarlo. Con lo cual tenemos un muy serio problema. Sin duda. Y cuando vemos que los alemanes son capaces de gestionar toda su administración pública con el 16,2%, es para hacerlo pensar. Riera, que me lo están chivando desde realización y ya lo aclaro por si alguien tiene alguna duda, porque me están diciendo cómo es posible que Francia y Alemania, que tienen mucho más gasto de personal y mucho más gasto total, es posible que tengan un porcentaje inferior. Bueno, pues que es la proporción entre el gasto total y el gasto de personal. Claro. Francia tiene muchos más gastos en comparación con España, pero de esos gastos totales, Francia gasta mucho menos en personal en comparación que lo hace España. Efectivamente. Sí, en funcionarios públicos, en personal. Empleados públicos. Es que no nos tenemos que olvidar una cosa. Vamos a ver. Públicos. En este país, tenemos que recordar que el contrato público se divide en 3 tipos: funcionarios, laborales y otros. Y otros ¿qué es? Otros es dedito. Exacto. ¿Sabéis cuántos deditos hay en estos momentos colocados en la estructura de nuestro Estado? 600.000 deditos. 600.000 personas colocados en la estructura. Incluyendo AGE, comunidades autónomas. Todo el sistema global. Claro, 600.000 personas colocadas a dedo. Que ojo, si un día llegan los hombres de negro, ¿sabéis lo que van a hacer? Estos 600.000 a la calle. Indemnización, cero. Su contrato lo dice bien claro. Dado que te he metido a dedo, al menos no te tengo que pagar indemnización. A los laborales sí, a los laborales se les tiene que pagar y a los funcionarios no se los puede echar. Pero fíjate... Es decir, 600.000 tíos se van a ir a la calle así, el día que lleguen los hombres del negro. Y otra cosa, Riera, porque en lo de asuntos económicos mal posicionados estamos siempre arriba. De hecho, en la zona euro también somos el que más crece en cuanto a índice de quiebras, ¿no? Sí, vamos a ver. Eurostat publica también unas estadísticas que son absolutamente demoledoras sí, o apabullantes en información, que es lo mismo que decir que si lo haces bien sales muy bonito en la foto y si lo haces mal sales terriblemente en la foto. Entonces publica trimestralmente lo que ellos llaman el índice de quiebras, que en cualquier caso lo que contempla es los concursos de acreedores y las incidencias a efectos de desaparición de empresas. Bien, este dato, si lo tenéis en la televisión, es absolutamente escalofriante. España, cuando entra Pedro Sánchez, nuestro índice de quiebras base 2016 igual a 100, era de 87. En el tercer trimestre, en septiembre del 2022, España tenía un índice de quiebras de 243,7 y en diciembre de 388,8. Es decir, crece un 59,5. Polonia, que se pega un bofetón en el último trimestre y crece un 34, su índice pasa de 42 a 57. Terrible. Pero claro, tenemos un Portugal o una Francia, es decir, que podemos ver, o una Italia que han cogido Meloni. Meloni tenía un 47,9 en el septiembre del 2022 y lo ha dejado en un 42. Ha decrecido un 12,5. Aquí vemos el efecto gestión. Pero claro, cuando tú dices, Italia tiene un índice del 42, es decir, sobre el año 2016 ha reducido permanentemente sus quiebras y España crece. Y nos hemos llegado a un índice de 389. Oiga, que esto no lo dice José Ramón Riera, que esto lo publica Eurostat. Que es casi 10 veces peor España que Italia. 10 veces, casi. 10 veces peor. Detrás de los países peor posicionados. Italia, que no es Holanda, no es Estados Unidos, que es Italia. El índice peor, el peor índice en estos momentos es el de España. Llegó hasta el Croacia, que llegó a tener casi un 400 de índice, ha bajado Croacia a lo largo de este año y se encuentra en un 240. España es el peor índice. Pero esto no se lo dice nadie a Pedro Sánchez. No hay nadie que le informe desde el Ministerio de Economía, oye, que esto le toca el pie. Ya lo sé.
Ya lo sé, pero Y lo que esto estoy diciendo Con es esos para datos que nos lo dedicamos a fastidiar a las empresas. Y esto, José Ramón, se podría desglosar, entiendo que no porque es a nivel nacional, pero sería muy interesante hacerlo por comunidades autónomas, Ya. ¿no? Sí. Para poder identificar Sí. cuál es el gobierno regional que más se está hundiendo aparte del nacional. Muy buena España. idea. Además, yo he pedido formar parte de un equipo, es decir, que me he apuntado, sí, ya me han escrito Por si tenías para poder dar ideas, y esta idea me encanta, porque poder sacarlo esto en lo que se llaman los NUTS, que son Sí. las regiones europeas, sí, creo que merecería la pena para saber qué regiones más y qué regiones influyen menos Y en este hasta tipo. aquí hemos llegado.